Amigas y amigos de los datos duros, ¿cómo les va? Yo espero que muy bien. Alejandro Encinas ha tocado la campana. Una comisión que investiga el caso Ayotzinapa ha dado resultados. Hay órdenes de aprehensión en contra de militares, en contra de policías. Todavía hay una investigación abierta, que nadie se confunda, la investigación está abierta y el procurador de justicia, afamado por aquella triste frase de la verdad histórica, duerme hoy en la cárcel. Nada que celebrar, porque es un proceso judicial que todavía tiene que pasar por las manos de una fiscalía que no ha sido muy eficiente y por un poder judicial afamado por liberar criminales. Un poder judicial anclado todavía al viejo régimen, un poder judicial todavía controlado por familias y por el amiguismo y el compañerismo propio del antiguo régimen, de la vieja política. Sin embargo, hay que señalar algunos elementos. Se están dando pasos en superar aquella etapa de la ignominia de la verdad histórica y se empieza a echar luz a una posible realización de justicia y de reparación, de no repetición, de garantías de no repetición y sobre todo de memoria. Qué importante es la memoria histórica para sanar a un colectivo social. Qué importante es la memoria histórica para reconstruir el tejido social y para relanzar proyectos de organización política, de organización social y de reconstrucción de un tejido que ha sido muy golpeado por la violencia, sobre todo desde que se desató el diablo de la guerra contra el narco en el sexenio del militarista, asesino, genocida Felipe Calderón. Los medios de comunicación que otrora celebraron y bailaron alrededor de la fogata de la verdad histórica, ahora señalan que el crimen de Estado no es otra cosa que el desaseo con el que se trató el caso. Que en todo caso Murillo Karam merece estar en la cárcel porque fue negligente ante un caso en el que, bueno, unos estudiantes fueron secuestrados por unos criminales. También se señala que ya se había dicho desde el principio que los estudiantes fueron asesinados y que fueron los colectivos sociales y el movimiento social el que atizó la idea de que podían estar vivos y podían ser encontrados, y entonces se utilizó a las madres y padres de familia para buscar a sus hijos, y 8 años han sido utilizados para buscar con vida a los muchachos. Nada más lejos de la realidad. Primer lugar, cuando se desaparece políticamente a alguien, nuestra obligación como colectivo humano y social es exigir su presentación con vida. Nunca podemos dar por muerto a alguien que ha desaparecido, sino hasta que demos con él, hasta que demos con la verdad, hasta que demos con ella, hasta que demos con las pruebas de lo que pasó. Verdad y memoria son fundamentales. Por eso, los colectivos que rodearon al movimiento de las madres y los padres que buscaban a sus hijos por la desaparición en Iguala Guerrero, lo hicieron con la solidaridad y con la demanda inmortalizada en los derechos humanos de la presentación con vida de los estudiantes. Culpar a los colectivos sociales, culpar a las madres y los padres de reivindicar la presentación con vida es revictimizar a las víctimas directas y revictimizar a las víctimas indirectas de la desaparición. Sobre el desaseo del caso, cuidado. Es un crimen de Estado no porque haya desaseo en el caso. Y no solo porque se haya usado a la fuerza pública para reprimir a la juventud estudiantil de Ayotzinapa. Es un crimen de Estado porque se ejerció la violencia, según los teóricos reaccionarios de la derecha weberiana, la violencia legítima del Estado. Hay de la gente de izquierda que se dice weberiana y está enquistada en los partidos políticos ejerciendo una política de derechas. Cierro paréntesis. Es un crimen de Estado porque se repitió la represión y la violencia, la pedagogía de la crueldad, diría Rita Segato, que se había ejercido por lo menos en Aguas Blancas en 1996, en Acteal en 1997,
en San Salvador Atenco en 2006, en Oaxaca contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca también en 2006 y 2007, en contra del movimiento minero en Lázaro Cárdenas en el 2006 también, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas en el 2009, en contra del Magisterio Nacional en el 2016, en la represión de Oaxaca también, y en Ayotzinapa en el 2014. Es una escalada de violencia que culmina con la desaparición de los 43. Que también aparece allí la masacre de Tlatlaya y otros eventos en donde el Estado participó, en donde no hay muy claras las situaciones que se dieron, como en Huetamo también, en Michoacán. Ha habido este ejercicio de la violencia y del terror por parte del Estado que busca reprimir políticamente, atomizar la comunidad política, desorganizar a la sociedad y no permitir la cohesión y la organización del pueblo en un acto de protesta. Era el Estado neoliberal, era el Estado reaccionario, era ese Estado beberiano que ejerce su violencia pseudo legítima en contra del verdadero soberano, en contra de quien realmente representa el poder en una democracia, que es el pueblo. Por eso es un crimen de Estado. Y no, el problema con Murillo Karam no es el desaseo en el caso. El problema es que él formó parte de una trama de corrupción, de una trama de mentiras que justificó la persecución, la desaparición y ahora sabemos el asesinato de un sector de la juventud mexicana, de un sector de los maestros, futuros maestros de nuestro país. No podemos aceptar a esos medios de comunicación que antes aplaudieron la verdad histórica y que ahora quieren revictimizar a quienes lucharon por justicia. Pero tampoco podemos aceptar que se quede en temas judiciales, un problema que es político y que es un problema de represión política de un Estado ilegítimo en contra de un pueblo que no acepta las imposiciones que está haciendo ese Estado, porque es un Estado traidor, un Estado que funcionaba para beneficiar a los grandes fondos de inversión, a las grandes mineras, a los grandes bancos, traicionando los intereses de las mayorías. Por eso había protesta social, por eso había movilización, y esa protesta social fue reprimida y fue azotada por casos tan graves como este de la desaparición forzada de estudiantes normalistas y del cruel destino que han sufrido, así como muchos otros que han vivido la represión. Por eso no debemos dejar de exigir justicia, verdad, memoria y garantías de no repetición. Es responsabilidad del nuevo gobierno, es responsabilidad del conjunto de la Cuarta Transformación como proceso de cambio, pero también es responsabilidad de nosotras y nosotros como ciudadanas y como comunidad política. Les mando un abrazo y recuerden que hay que estudiar para ser libres y hay que ser libres para hacer justicia.